Tal que lo menciona el escritor Joseph Roth, es imposible describir de manera definitiva el concepto de ciudad, debido a su complejidad, diversidad y constante transformación, convirtiéndolo así en un concepto polisémico. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué es ciudad? Para ello, Gernaus busca redefinir el concepto de ciudad desde su esencia misma, o como hace alusión el autor, lo que hace que una ciudad sea una ciudad. Para lograr dicha reflexión, Gernaus hace una crítica a la definición tradicional de ciudad, la cual se enfoca en su morfología desde una visión objetiva. Adicionalmente, se fundamenta únicamente en 4 campos disciplinarios: la demografía, el urbanismo, la economía y la cultura. Para el caso de este último campo, se hace alusión a los modos de vida diferentes en relación con las zonas rurales, pero no se mencionan la formulación de imaginarios y la construcción de vínculos e identidades con el entorno. Por consiguiente, diversos campos disciplinarios son excluidos de este término, buscando lograr un concepto relativamente sencillo y medible. De esta manera, el problema de este enfoque radica en 2 elementos claves. Primero, que el concepto de ciudad no evoluciona simultáneamente con las sociedades del tiempo. Y segundo, la ausencia de una dimensión subjetiva en esta conceptualización de definición tradicional, convirtiéndola así en una definición ambigua e inadecuada para describir un concepto tan cambiante e importante para los estados y las sociedades como es la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos evidenciar cuán relevantes son los espacios públicos en una ciudad, pues en ellos se potencia la experiencia a partir de la relación con sus pares y el entorno. El espacio público se define como un estadio físico y sociológico que tiene la capacidad de ser el lugar donde se produce la vida, el intercambio colectivo, una identidad cultural, política, social y simbólica que fomenta la relación y la identificación. Es por ello que Ayala, en su artículo, menciona y nos comenta que la ciudad y los espacios públicos son multiplicadores de experiencias, por medio de las cuales los ciudadanos son reconocidos como miembros activos de la sociedad, debido a que a través del uso y la apropiación se realizan transformaciones de los espacios y los ciudadanos tienen la posibilidad de expresarse y comunicarse, estableciendo experiencias cotidianas que reafirman que el espacio público promueve la identidad, el sentido de pertenencia y el arraigo. Es importante recordar que para la autora, espacios públicos hace referencia a plazas, plazoletas, calles, parques y avenidas. No obstante, hay que recordar que para algunos autores, como Hall, la ciudad es percibida como un asentamiento humano de elevada densidad poblacional, con elementos de infraestructura para suplir los servicios de educación, salud, esparcimiento y una sociedad. Menciona que es un espacio funcional a través del cual el ser humano satisface las necesidades de vivir, trabajar y salud. Sin embargo, también menciona que es un espacio para desarrollar el cuerpo y la mente. Sin embargo, puede ser una perspectiva que se queda corta y deja muchos factores de lado. Pues como dice Lynch, la ciudad es un espacio organizado, simbólico y poético que permite al habitante desarrollar vínculos con su entorno inmediato, vínculos que van más allá de la necesidad, descripción o utilización de la estructura física de la misma, ya que por el contrario se apela a los lazos, significados y valor que los habitantes manifiestan en una relación con el entorno inmediato. En ese sentido, Suárez sostiene que la ciudad es un texto que hay que aprender a leer. Con relación a esto, Margulis señala que la ciudad no solo funciona, sino que también comunica. Y es posible leer las huellas y las construcciones de sentido que va imprimiendo la dinámica social manifestada en una escritura colectiva, la cual es posible descifrar a través de sus edificaciones, sus calles, la circulación y los comportamientos. Asimismo, la ciudad es comparable a la lengua, construida por múltiples hablantes en un proceso histórico que da cuenta de interacciones y de luchas por la construcción social del sentido. La ciudad, al igual que la lengua, refleja la cultura, un mundo de significaciones compartidas. Según el mismo autor, la ciudad también expresa en sus propios sistemas de signos, en sus articulaciones espaciales, en sus usos, formas y estéticas, el impacto de las fuerzas sociales que en ella intervienen. A través de la modulación del espacio urbano, la ciudad va expresando en forma material y simbólica la desigualdad social, la diversidad de los grupos sociales que la habitan y las diferencias y conflictividad que los envuelven.
En la ciudad se pueden reconocer las tendencias dominantes en cada momento histórico, y la ciudad de hoy da cuenta en su evolución de los cambios tecnológicos recientes y el peso abrumador de las fuerzas del mercado. La ciudad es un organismo que se nutre de lo cotidiano. Ayala afirma que la ciudad no es solo un espacio de elementos que albergan las personas, es el eje fundamental que le da sentido a la vida en comunidad. Una ciudad puede ser analizada a través de su composición y su funcionamiento, desde una perspectiva funcional y vivencial. Un elemento clave a la hora de estudiar la ciudad es el barrio, pues es la unidad básica del urbanismo. Es decir, el barrio es como una especie de magnitud. Un barrio es una fracción del territorio que tiene fisionomía y características propias. Es un contenedor de la vida social que hace parte de la cotidianidad y el desarrollo del individuo. Es un espacio físico compuesto por un mundo de significados que son transferidos generacionalmente y que organizan el territorio. Además, es un espacio dinámico y cambiante con autonomía y gobernabilidad. En el barrio se generan lazos afectivos y se llevan procesos a pequeña escala, por lo cual se puede reconocer, analizar y diagnosticar fracciones de la ciudad. A través de los barrios podemos entender que la construcción de las ciudades se da en dos dimensiones, la material y la inmaterial. La material comprende la arquitectura, la infraestructura y las formas de urbanización como autopistas, centros comerciales y aeropuertos. La segunda son aquellas ideas y modos de vida urbanos que no son palpables, pero que a su vez con el tiempo generan sus soportes materiales, tales como la concepción, la administración de la ciudad, los modos de consumo, y también los procesos de conservación y apropiación territorial, entre otros muchos. Para Navarrete, la dificultad de definir el concepto de ciudad no solamente tiene que ver con la polisemia que ya hemos caracterizado anteriormente, sino también con la importación de conceptos urbanísticos que se extrapolan sin ningún análisis crítico y que tienen que ver con una narrativa impuesta que nada tiene que ver con el concepto latinoamericano, con el contexto latinoamericano. Un ejemplo de esto es el Silicon Valley, que ha hecho carrera en los últimos años en Colombia. Genera una proliferación de palabras que definen un mismo proceso, sino que también generan transformaciones en ambas dimensiones, las que acabamos de repasar, las materiales y las inmateriales. Un ejemplo de esta transformación puede ser la influencia que han tenido la migración y el turismo en los diferentes espacios de la ciudad. Por una parte, el turismo y la resignificación de lugares históricos han modificado las zonas a través de locales comerciales con dinámicas internacionales, ocultamiento y marginación de la pobreza e incluso procesos de capacitación a guías turísticos en diferentes idiomas. Por otro lado, la migración para el autor es importador de homogenización urbana, porque menciona la reproducción de una arquitectura moderna en donde las construcciones son idénticas, los jardines amplios, la seguridad privada y los autos costosos son el reflejo de la pretensión de una clase alta vinculada con Norteamérica, especialmente en México, pero que se aplica para el resto de países del sur. Aunque también el autor nos menciona otro ejemplo, y son los barrios marginales, formados por migrantes de escasos recursos, que a medida que van llegando al país, van modificando con sus costumbres urbanísticas del país al que provenían, y eso genera pues esas transformaciones también de otro lado. Más allá de estos ejemplos, la conclusión al final de la pregunta que teníamos al principio de qué es ciudad, puede concluir es con otra pregunta, y es cómo se pueden elaborar esas dinámicas urbanas propias latinoamericanas cuando debemos responder a un proceso de globalización tan fuerte como el que estamos atravesando.